de mi persona y en nombre de la empresa Chen Química. El día de hoy vamos a estar, digamos, discutiendo o planteando o haciendo algunos planteamientos, mejor dicho, acerca de lo que es el mundo, este mundo tan apasionante que es el mundo de las pinturas y los recubrimientos. Y esperamos que en función de ello se vean ustedes motivados, los que están, digamos, ingresando al mercado laboral, se motiven en cuanto a la participación y acción efectiva en este tipo de industria. Y los que ya están participando de ellos, reforzar, ¿no? Digamos, algunos términos, algunos elementos que generalmente son bastante de mucha utilidad y que en nuestro día a día pasamos por alto. Dicho esto, bueno, vamos a comenzar a darle algunos indicativos que tienen que ver básicamente con el tema de la presentación, ¿no? Recordemos que para este caso nosotros agradecemos, por favor, no chatear y mantener apagados el micrófono y la cámara. También cerrar ventanas y aplicaciones que no estén en uso, en virtud de que con esto mejoran más la señal, sobre todo en aquellas áreas donde la señal de internet es dificultosa. Al final daremos un tiempo para las preguntas y será un ciclo de preguntas, digamos, generales. Este es un servidor, mi nombre es Hermes Alfaro, soy licenciado en química, graduado en la Universidad de los Andes, Venezuela. Tengo 38 años de experiencia trabajando en la industria química. Adicional a eso, tengo una maestría en ingeniería de procesos químicos y un doctorado en ingeniería química. Que eso ha complementado, digamos, mi formación técnica y mi formación técnico-científica durante todo este tiempo. 38 años se dice fácil, es toda una vida. Ya en 38 años, después de 38 años, ya yo tengo nietos con los que actualmente los estoy disfrutando sobremanera. Les voy a agradecer a ustedes, muchachos, como el grupo es bastante amplio y grande, que por el chat escriban, por favor, de qué país provienen, de qué país están conectándose, de manera tal de que nosotros sepamos a la brevedad cómo está distribuida nuestro panel, ¿no? No los pongo a presentarse personalmente porque, como entenderán, bueno, se nos va la hora en las presentaciones personales. Veo que hay mucha gente de México, de Argentina, Venezuela. Wow, está Uruguay, Colombia, Chile, México, Colombia, Venezuela, Argentina. Muy interesante. Chile, Nicaragua. España, arriba España. Barranquilla, Colombia, Perú. Bueno, nuestra hermandad presente. A todos les reitero la más cordial bienvenida y bueno, espero que este free webinar sea de su completa, digamos que agrado y sirva de punto digamos, de arranque en la motivación con respecto a lo que tiene que ver con trabajar y estar involucrado en esta área tan apasionante.
La misión de la empresa, presentación de la empresa. Por favor, ¿alguien tiene un micrófono encendido? Si es tan amable, que hace rebote. Pero a ver si se lo retuvieron por algún pago que tengan que tal y se lo retuvieron. Ok, gracias. Vamos a presentar la empresa, nuestra empresa Chenquímica, cuya misión es promover la interacción, información técnico-científica con el fin de mejorar procesos industriales y además de contribuir al intercambio de ideas y la actualización de información, especialmente en el área química y afines. Nuestra misión como visión tenemos ser una organización internacional de referencia en la capacitación, promoción y desarrollo tecnológico. Nosotros sustentamos ambos elementos con una experiencia como empresa de más de 15 años trabajando en lo que es en el área de facilitación y adiestramiento, en todo lo que tiene que ver aspectos técnicos que cubren muchos elementos químicos o muchas industrias químicas con las cuales estamos íntimamente correlacionados. El objetivo de este free webinar, como les mencioné anteriormente, es motivarlos a ustedes al estudio y comprensión de la química involucrada en formulación y fabricación de pinturas y recubrimientos. Pintura, bien sea aquellas que denominamos a base acuosa, tipo látex o emulsionadas, y recubrimientos, típicamente sistemas a base de solvente o que generalmente son aquellos esmaltes que típicamente se utilizan para herrería y esmaltes horneados. Para nosotros cubrir este objetivo, vamos a seguir este contenido, ¿no? Vamos a tener una introducción que tiene varios elementos involucrados. Luego vamos a hablar un poco, vamos a hacer un brief de lo que son las pinturas arquitectónicas. Y en tercer punto sería hacer un brief en cuanto a lo que son los recubrimientos industriales. Tengamos presente, ¿no? Tengamos presente que esto es la puntita del iceberg. Nosotros aquí lo que vamos a dar es un resumen de resumen de resumen de resumen de resumen, ¿no? Y en función de eso estaremos, digamos, discutiendo algunos elementos y al final de la presentación estaremos, digamos, respondiendo algunas inquietudes que se les vayan generando durante el desarrollo del tema. Hablemos entonces de la introducción. Entremos por la introducción. Entonces, como pueden ver, estos son dos instrumentos que típicamente nosotros usualmente utilizamos en, digamos, en los análisis rutinarios que hacemos en cuanto a la elaboración y formulación y diseño de estas pinturas. En principio, vamos a definir lo que es pintura como un material fluido capaz de ser aplicado, extendido sobre una superficie sólida, la cual seca y endurece para formar una película continua, adherente, cohesiva y selladora, cuya finalidad es también proteger y decorar. Entonces, teniendo en cuenta este concepto o esta definición, nos vamos entonces a lo que es un recubrimiento. Entonces, un recubrimiento, podemos decir que es un material de composición sólida o líquida que se convierte en una película fina y sólida después de su aplicación, cuya finalidad es proteger y decorar. Si ustedes ven,
En esencia, en el fondo, el objetivo de ambas propuestas o de ambas definiciones sigue siendo el de la protección y el elemento decorativo. La diferencia entre uno y otro está en hacia dónde está orientada cada uno de ellos, ¿no? En el caso de las pinturas, nosotros podemos definir, ¿no?, lo que es utilizar o lo que es conceptualmente una pintura en un recubrimiento cuando hacemos aplicaciones a través de sus espesores de película seca. Y básicamente, cuando usamos pinturas o definimos pinturas, nos enfocamos más hacia la parte estética, hacia la parte glamorosa y bonita del acabado. Y cuando nos referimos a un recubrimiento, nos orientamos más hacia el aspecto de protección. Claro está intrínseco dentro de su diseño la parte estética, pero no es una demanda tan exigente como lo sería el caso de el uso de pintura como tal. ¿Cuáles son las composiciones? Entonces, aquí hay un elemento, lo vamos a diferenciar, porque lo vamos a hacer en función de lo que son las pinturas arquitectónicas y las pinturas a base de solvente. Entonces, las pinturas en general están constituidas por pigmentos, ¿no?, que a su vez ellos son polvos finos, pueden ver aquí, los cuales son dispersados en una resina, ¿no?, o aglutinados. Las características de este pigmento o de estos polvitos es, en general, que tienen características intrínsecas, tales como presentan insolubilidad en los solventes los cuales están mezclados, presentan opacidad. La opacidad la definimos con un término que tiene que ver con la capacidad de cubrimiento o el poder cubriente que tiene el material. Proveen color, diferentes matices de color. Proporcionan sólidos y algunos presentan resistencia física y otros resistencia química. Y sin embargo, hay algunos adicionales que tienen ambos comportamientos. Tenemos la resina látex, ¿no? En este caso es una emulsión de diferente naturaleza. Puede ser naturaleza acrílica, puede ser de naturaleza vinilacrílica o estireno acrílica, ¿no?, que son, digamos, las más comerciales en el mercado. También tenemos algunas otras, como la vinil beoba, que es menos comercial, pero sin embargo es utilizada en algunas tecnologías, sobre todo para el recubrimiento de sistemas en exteriores. Solvente, en este caso, por esencialmente el solvente que se utiliza en este caso es el agua. Sin embargo, eso no demerita o no priva el hecho de usar otro tipo de materiales con los cuales se pueda, digamos, aportar o soportar el comportamiento del agua. Existen algunos solventes que se usan en proporciones muy pequeñas que dan características especiales, sobre todo en el proceso de secado de este tipo de material. Este tipo de solventes, algunos los llaman solventes, bueno, no algunos, básicamente se llaman solventes coalescentes, que lo que buscan es generar un mecanismo de curado intrínseco de la emulsión, de manera tal de que se pueda formar una película coherente una vez que ha sido aplicada. Y por supuesto tenemos los aditivos, ¿no? Los aditivos son sistemas
o componentes dentro de nuestro sistema que son coadyuvantes a las características intrínsecas que podría tener el material, que por sí solo no los puede alcanzar. Por ejemplo, los podemos clasificar, como lo vamos a ver más adelante, en bien sea aditivos de procesos, aditivos de cinética de reacción, aditivos de cinética de reacción, aditivos, digamos, que tienen que ver con el proceso de desarrollo de la rheología del material, y otros tipos de aditivos que también se pueden agregar en nuestro sistema para mejorar o para introducir un elemento adicional o una característica particular en nuestro recubrimiento o en nuestro sistema. En cuanto a los recubrimientos industriales, también podemos hablar en la misma condición de los pigmentos. Resinas, en este caso, las resinas son, digamos que su proceso de manufactura, dependiendo del tipo de resina, podemos tener, digamos, resinas de naturaleza alquílica, que es una resina, es un polímero que se obtiene a través de la reacción de un ácido graso con glicerina, por ejemplo, y algunos aditivos, digamos, de naturaleza alcohólica, y que se producen a través de un proceso de polimerización por condensación. Entonces, cuando hablamos de los alquílicas que se producen por polimerización, por condensación, intrínsecamente nos deducimos que uno de los productos, aparte de la resina como tal, que se obtienen es agua. Y esa es la característica general que se tiene con respecto a lo que es la polimerización por condensación. Tenemos lo que es, en otro caso, por ejemplo, las resinas epoxis, que son resinas que se obtienen de la reacción de un bifenol con epicloridrina, con un mecanismo específico de polimerización por adición en presencia de un medio fuertemente alcalino para generar la resina epoxi, que a su vez luego, para que pueda generar película o para que pueda curar, secar, necesita de otros aditivos o agentes de curado. Similar tenemos las resinas acrílicas hidroxiladas, que se utilizan para producir esmaltes acabados poliuretano, cuando son hechas reaccionar con un agente de curado llamado hexametilendiisocianato. Resinas como el caucho clorado, ¿no? Que es en algunos países lo llamamos hule clorado, como en México, que es una resina, digamos, de características reversibles, porque su proceso de curado es particularmente interesante, solamente seca por evaporación de solvente, a diferencia de los otros tipos de resina que hemos mencionado, que en su proceso de secado, la primera fase es la fase de evaporación del solvente, y luego viene en sí lo que es el proceso del mecanismo químico de reacción involucrado para que se genere el acabado final, ¿no? También tenemos algunos materiales de este tipo, algunos tipos de resinas de este tipo, por ejemplo las acrílicas, que son resinas también a base solvente, que son resinas que también tienen esa particularidad de ser resinas que tienen características reversibles y que su proceso de secado también ocurre por procesos de evaporación de solvente. Y así como esto, hay un sinfín de
de resinas que son utilizadas en la industria de pinturas y recubrimientos, y cada una con un objetivo en específico para establecer o dar un comportamiento característico en cuanto a su desempeño y comportamiento. Los solventes, en este caso, hablamos de solventes que son solventes que pueden ser, a diferencia del agua, pueden ser solventes hidrocarbúricos, ¿no?, de naturaleza orgánica, y solventes oxigenados, tales como los acetatos, tales como los glicoles, tales como los alcoholes, ¿no?, que son básicamente los más comerciales o los más utilizados en este tipo de sistemas. Y por supuesto están los aditivos que, como habíamos conversado anteriormente, son sustancias que se les agregan a los sistemas de pintura en pequeñas proporciones para mejorar algunas características. En referencia nuevamente a los pigmentos, aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos nosotros clasificar los pigmentos en función de sus, digamos, de su color, ¿no? En este caso, podemos ver el pigmento blanco, en el cual tiene una reflectancia completa. Eso significa que el color, la luz incidente sobre la superficie del color se refleja por completo, y es la mezcla de todos estos tonos de color, ¿no? El negro, que en este caso tiene la característica básica de que es un material que absorbe radiación, o sea, la intensidad de la luz, y la emite en forma de calor. Y tenemos lo que es la absorción y reflectancia selectiva, cuando un pigmento coloreado en un tono en específico absorbe todo el resto de la radiación de color, de las longitudes de onda, salvo una que es la que emite, que es la tonalidad de color. Esto es interesante tocarlo porque todo lo que tiene que ver con teoría del color tiene un fundamento muy simple desde hace algunos 150 años, ¿no? Cuando el amigo Max Planck, el señor que se encargó de dar los primeros pasos de lo que es la mecánica cuántica, comenzó a estudiar lo que era, digamos, el comportamiento de los cuerpos negros, ¿no? Entonces, los cuerpos negros, ¿cuál es su característica básica? Que absorben radiación y emiten calor. Ustedes pueden verlo en los vehículos de color oscuro, ustedes pueden verlo en sus vestimentas cuando están vestidos de color negro, que van caminando en un día con una radiación solar importante. Pueden sentir, digamos, el nivel de acaloramiento, porque ese color está absorbiendo toda la radiación que emite el sol, ¿no?, que nos llega a nosotros, y en lugar de emitirlo por cualquier tipo de vía, lo que hace es emitirlo en función de calor. Entonces, ese fue, digamos, el principio con el cual trabajó Max Planck para formular, digamos, la ecuación inicial de lo que es la energía cuántica involucrada a los cuantos de luz y a la, digamos, a la emisión de los cuantos de luz y a la absorción de esos cuantos de luz en ciertas características. Entonces, lo que él habla o lo que él dijo en ese momento fue el punto de partida para todo lo que vino después. Entonces, todo lo que vino después involucró gente tan importante como Albert Einstein, Heisenberg y Schrödinger. No sé, alguno de ustedes puede haber oído hablar de Edwin Schrödinger, que es
el señor que formuló y planteó lo que es la ecuación de onda. Y la ecuación de onda en la mecánica cuántica lo que te dice es el comportamiento que tiene la luz como onda y el comportamiento que tiene la luz como partícula de Max Planck. Correlaciona las dos cosas y sale la teoría cuántica en todo su esplendor. ¿Por qué hablo de esto? Porque el sustento de la teoría del color, el sustento de todo lo que nosotros vemos en formulación de pinturas y recubrimientos en cuestión del color, tiene que ver intrínsecamente con las ecuaciones que diseñó el amigo Edwin Schrödinger. Él fue el pionero en el desarrollo de diferentes estructuras, digamos, matemáticas, para darle una variable numérica a una variable física. Y en función de eso, es que nosotros los químicos trabajamos en el laboratorio cuando hacemos colores. Claro está, hoy en día, esa forma de trabajar, cuando se hace en el campo, cuando se hace en el día a día, se hace de manera intuitiva. Tú vas a un colorista, un experto en colores, y puede que en su momento no haya pasado por toda esta formación, sin embargo, sea muy diestro y muy experto en, digamos, en el uso de las habilidades técnicas para desarrollar un color en específico. A Carolina Magaña López está preguntando por aquí: hola, soy novata en el mundo de las pinturas. ¿Sabrá cómo podría verificar asertivamente si un negro de humo es de buena calidad? Bueno, Carolina, al final de la charla vamos a tener un paneo de preguntas y respuestas y allí podremos discutir todos estos elementos. Entonces, como les habíamos dicho, los aditivos mejoran propiedades, corrigen o previenen defectos. Típicamente en la formulación de pinturas, estos aditivos están utilizados en un máximo de un 1% dentro del total de la fórmula, ¿no? Entonces tenemos como tal aditivos de proceso, tales como los dispersantes, los aditivos de humectabilidad, los actiempumantes, que son aditivos necesariamente utilizados en, digamos, en los procesos de dispersión, es decir, la etapa inicial en el proceso de manufactura de una pintura. Y es que esa es, dentro de todas las etapas, una de las etapas más críticas del proceso. Tenemos aditivos rheológicos, tales como los aditivos tensoactivos. Los aditivos tensoactivos son aquellos aditivos que tienen la particularidad de modificar la tensión superficial de un material o de intervenir en la interfase de un material con respecto a otro, facilitando de esta manera la interacción, interfase entre cada uno de ellos. Los aditivos espesantes, aditivos de nivelación o niveladores, aditivos de antichorreo, todos ellos son ejemplos de lo que serían aditivos rheológicos. Aditivos de cinética de reacción, tales como también los aditivos de secado, que los aditivos secantes en los sistemas alquídicos son típicamente sales organometálicas que son utilizadas para transportar el oxígeno del ambiente que se va a ocluir o va a entrar en todo lo que es la película ya aplicada del esmalte alquídico y va a comenzar su proceso de oxidorreducción o de oxidación. Y ese proceso de oxidación es lo que va a facilitar digamos, el curado o el secado total de lo que serían nuestros esmaltes alquídicos, ¿no? Los catalizadores, que son aditivos adicionales que se generan, que se agregan a componentes de polímeros que necesariamente necesitan este agente para que pueda curar y generar película. Solventes coalescentes, como habíamos indicado anteriormente, que son unos tipos de solventes particulares que se utilizan
en emulsiones que facilita el proceso de coalescencia. ¿Cómo podemos visualizarlo? O sea, la coalescencia es un proceso en el cual lo que ocurre es cuando se está formando la película, hay un ligero, el solvente lo que se encarga es el coalescente, por supuesto. Lo que se encarga es de darle un ligero letargo, retardar un poco lo que es el proceso de evaporación de los solventes que están, digamos, incluidos en la resina, y facilita, digamos, la distribución homogénea de las partículas que componen el sistema, que están aglutinadas en esa resina, y se forma y se va formando, digamos, va coalesciendo y se va formando el acabado, un acabado que está fuertemente compactado. El proceso, el mecanismo de coalescencia, lo podemos visualizar al mecanismo que nosotros podemos ver cuando hacemos un proceso de soldadura. El proceso de soldadura, bien sea por oxiacetilénico o por arco eléctrico, ¿en qué consiste? Consiste en, a través de un efecto por temperatura, ablandar el metal, ablandarlo y unirlo a otra superficie metálica que también está, por efecto de la temperatura, también está ablandada. Cuando ocurre eso, se comienza las moléculas de cada bando comienzan a interactuar y a unirse, y en la medida que eso va enfriando, se va compactando y se va generando el punto de soldadura, que es digamos, un enlace muy fuerte de naturaleza físico-química que se está generando en ese momento, ¿no? Y los aditivos antipiel, que son utilizados en algunos sistemas para minimizar y evitar la formación de una piel sobre la superficie sobrenadante de la película líquida, sobre todo cuando son envasados, que queda un espacio entre lo que es el nivel de la película líquida y la tapa del envase. Queda ahí un espacio que ese espacio evidentemente tiene aire, y ese aire, en presencia de de las sales organometálicas que actúan como agentes secantes en los componentes alquínicos, puede facilitar la reacción de la misma y generar una capa que es una capa muy gruesa y trae complicaciones en el uso del esmalte cuando es destapado. Y aditivos de preservación, en este caso tenemos los biocidas, aditivos estabilizantes, los antioxidantes o absorbedores de luz, ¿no? Los biocidas, por ejemplo, son aquellos aditivos que se agregan sobre todo en los sistemas acuosos para evitar el ataque bacteriano o microbacteriano de tu sistema, y evitar, en este caso, la descomposición de tu pintura. Uno de los, digamos, de los aspectos más relevantes que tienen que ver con ello es el hecho de que este comportamiento, cuando una pintura se degrada, la primera característica que nosotros vemos al destapar el envase es el olor fétido, ¿no? Adicional a eso, como son bacterias aeróbicas, porque están en un medio acuoso también, y hay aire allí, la descomposición del material genera hidrógeno. Y el hidrógeno, como ustedes saben, es un material fuertemente, es un gas explosivo. Tenemos aditivos estabilizantes, son aquellos aditivos que estabilizan, digamos, todo el medio para mantener el sistema completamente uniforme durante el almacenaje del mismo. Aditivos antioxidantes, que son, digamos, sales o ácidos específicos que se utilizan para un comportamiento en específico de un material que tiene características contra la corrosión, por ejemplo. Y los aditivos absorbedores de luz,
que son algunas aminas alifáticas, ¿no? De bajo peso molecular, que son utilizadas sobre todo en los acabados que tienen que ver con resistencia a la intemperie, sobre todo a la radiación del sol. Y mantienen, digamos, la integridad del acabado por periodos de tiempo bastante largos. El caso más emblemático en este caso son los aditivos que se utilizan para preservar los colores de los vehículos, o lo que utilizamos como aditivos absorbedores de luz en las pinturas automotrices. Aquí podemos ver en este video un ejemplo de lo que es el comportamiento de un aditivo de humectabilidad. Perdón. Fíjense que el ejemplo es la humectabilidad de un azul estalocianina en agua. Entonces, tenemos el azul estalocianina que lo cargamos en agua y típicamente no pasa nada, no hay humectabilidad. Al agregar cierta dosis de aditivo de humectabilidad, esto es lo que ocurre. Entonces, ¿cuál es la fenomenología que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está pasando allí? Allí lo que está pasando es que lo que está el aditivo facilitando es la incorporación, la entrada de ese material en los poros de ese pigmento. Y un aditivo estabilizante lo podemos ver de esta manera. Fíjense ustedes las características que tiene la estabilidad de, digamos, de las dispersiones una vez que han sido alcanzadas. Nosotros tenemos dos parámetros, o sea, dos características o comportamientos de elementos de aditivos que pueden estabilizar la dispersión, bien sea por repulsiones electrostáticas o bien sea por repulsiones estéricas. Cuando hablamos de repulsiones electrostáticas, estamos hablando de que las partículas del aditivo se orientan en la superficie del pigmento y adquieren una cierta carga eléctrica. Y como las cargas terminales son similares, cuando esas dos partículas de pigmento, porque por naturaleza esas partículas van a querer tener, digamos, aglutinarse nuevamente, entonces por diferencias por igualdad de carga, ellas van a repelerse. Y esa repulsión va a mantener el equilibrio y la estabilidad del material en cuestión. De manera similar pasa con las repulsiones o las estabilidades estéricas. Entonces tienes el aditivo que se orienta en la superficie del pigmento. Podemos verlo acá. Ok, aquí. Tenemos, fíjense, este es un agente tensoactivo que tiene una cabecita de características electrostáticas particulares. Es una cabecita que nosotros llamamos una cabecita polar que se orienta en la superficie del pigmento y tiene una cola no polar que es la que se mantiene en la solución. Cuando el pigmento se está moviendo en lo que llamamos el movimiento browniano, que está ahí interactuando uno con otro, porque él va a querer aglutinarse termodinámicamente. El aglutinamiento del pigmento está favorecido, porque nosotros lo que estamos es separándolo. Entonces, lo que queremos es evitar precisamente eso, y entonces utilizamos este tipo de artilugio para evitar que eso ocurra, ¿no? Hago una pregunta. ¿En qué se diferencia el secado y el curado? Entonces,
Secado, para nosotros, es un proceso en el cual la primera fase es la evaporación de los solventes, ¿no? Y luego comienzan las reacciones químicas involucradas hasta alcanzar la dureza final que estamos deseando en el proceso. Un proceso de curado, ¿no? El curado es una reacción química, bien sea química o física, que une las moléculas, ¿no? Logrando la máxima dureza y resistencia del recubrimiento. ¿Por qué hablamos de reacción química o física? Porque este curado puede ocurrir bien sea por un proceso de catálisis o bien sea por un proceso térmico, por efecto de la temperatura. Entonces, otra pregunta. Control de calidad y aseguramiento de la calidad. ¿Significa lo mismo? A ver, un voluntario 1 que me diga si ambos elementos son iguales. No. Bueno, no son. El control de calidad está orientado. No son lo mismo. Gracias, María. Carolina, gracias. No son lo mismo. ¿Por qué? Porque el control de calidad está orientado a la inspección específica, al control e inspección específica del producto, el cual debe salir de la planta cumpliendo una serie de características específicas. Entonces, el control de calidad lo que nos da a nosotros es el criterio de aprobación y rechazo, de lo que estamos elaborando. El aseguramiento de la calidad es un concepto un poco más amplio, más holístico, porque involucra todo lo que es el proceso tanto productivo como administrativo y cómo se llevan todos esos procedimientos a cabo y cuáles se cumplen y cuáles no. Entonces, por eso es que muchas veces es necesario ir, digamos, a la matriz de una empresa cuando tiene problemas de calidad de producto, irse a lo que es el proceso como tal, a ver dónde están, digamos, las lagunas que debemos nosotros tapar para poder cumplir con lo que demanda el cliente o con lo que demanda el mercado. En el proceso tenemos este tipo de equipos que llamamos dispersores de alta velocidad, que tienen características de alcance de velocidad periférica o velocidad de corte, que es una velocidad lineal de las cuchillas del dispersor acopladas al motor. Típicamente este es uno de los dispersores más utilizados, quizás el más comercial, que son los dispersores de alta velocidad, que consisten en un motor unido a un eje y este eje unido a un disco dentado con ciertas características que tiene que estar incluido dentro del tanque, respetando ciertas proporciones dimensionales para que la efectividad de la dispersión sea lo máximo posible. Y como habíamos visto anteriormente, en la dispersión nosotros lo que hacemos es, una vez que hemos logrado alcanzar esto, cargamos nuestros diferentes ingredientes y elaboramos lo que es la pasta de dispersión o la base de dispersión. ¿Qué ocurre? El proceso ocurre por ciertas, por ciertas características. La dispersión, el proceso es un mecanismo que consiste en la humectabilidad, la dispersión per se y la estabilidad del mismo, ¿no? Pero en todo el proceso como tal, en principio, nosotros lo que tenemos cuando tocamos el punto del pigmento, nuestro pigmento cuando lo ponemos en contacto con el medio está en estas condiciones. Tiene un agregado, ese agregado presenta partículas unidas entre sí y los intersticios están ocupados por aire y humedad. Cuando dispersamos,
nosotros logramos separar esas partículas de esta manera. Pero el flóculo se caracteriza porque quiere formarse nuevamente de la misma manera, pero en sus intersticios se incluyen tanto las partículas de solvente como de la resina, en este caso del vehículo, y se forma nuevamente el flóculo. Esto es un fenómeno y un problema bastante serio en los procesos de dispersión. Hay otro elemento que nosotros debemos tener en cuenta cuando hablamos de dispersión, que es, digamos, los antiespumantes o la generación de las espumas. La generación de espumas, el proceso tiene que ver, en principio, cuando comienza el proceso de, digamos, de humectabilidad, ¿no? Existe un desplazamiento del medio al cual está expuesto el pigmento a un desplazamiento del medio por aire y humedad. Ese aire genera microburbujas que una vez que comienza el pigmento y esa microburbuja a interactuar con este disco a alta velocidad, generan mucha turbulencia y generan mucha espuma. ¿Por qué generan mucha espuma? Porque los medios que no son puros, que no son completamente puros, sino que hay combinaciones de materiales, tienen esta particularidad por tener diferentes características en características superficiales. Entonces, para ello es necesario el uso de los famosos aditivos antiespumantes, que minimizan eso, generando que lo que buscan es que esa microespuma generada vaya ascendiendo a la superficie y se genere una macroespuma y rompa, porque se inestabiliza. Aquí tenemos entonces lo que es, digamos, un proceso de formulación en diferentes fases, ¿no? La fase dispersiva, en la cual esta fase en dispersión genera muy alta temperatura. Es importante tener control de la misma para que, digamos, las características finales de nuestro sistema no se vean afectadas. Y una fase de reducción donde se agregan los diferentes elementos que serían, digamos, el complemento de material, de nuestra pintura, la formulación de nuestra pintura. Entonces, en este caso, esto es una base de dispersión de una muy alta viscosidad, y cuando vamos a esta fase, lo que hacemos es reducirla a valores o a rangos de viscosidad generalmente aceptados. Algunas propiedades y tipos de pinturas arquitectónicas, de acuerdo a la metodología del ASTM. Tenemos aquí estos son, digamos, las propiedades más comúnmente evaluadas, ¿no? Sólidos, viscosidad Stormer, pH, PVC, resistencia a microorganismos, brillos, resistencia al frote húmedo y secamiento libre. Aquí viene la pregunta obligada. ¿Alguno de ustedes conoce, de los que están presentes, conoce lo que es el término PVC? No, concentración volumétrica de pigmento Junior, o sea, Jessica, ok. Sí, el PVC es la concentración de pigmento en volumen. Tiene características particulares porque esa es la espina dorsal, la columna vertebral en los procesos de diseño y formulación de pintura. Es la esencia. De allí, y el PVC es un cálculo matemático que nosotros elaboramos y que tenemos una serie de elementos que nos ayudan a conseguir, digamos, las características idóneas en función del PVC para el desempeño que buscamos de distintos requerimientos.
Entonces, aquí podemos ver una fase de diseño y formulación de una pintura, en este caso arquitectónico. La primera fase es lo que nosotros denominamos formulación. La segunda fase sería ya el proceso de preparación. En este caso pueden ver bajo diferentes imágenes lo que serían las pruebas de dispersión, y una vez que hemos logrado alcanzar la preparación, la evaluación de calidad de cada uno de esos materiales, ¿no? Las aplicaciones en el laboratorio para ver características del acabado y características del sistema, como por ejemplo secados, apariencia de la película, brillo y, digamos, acabado en general que tiene. Y en la última fase tendríamos lo que sería la aplicación en el campo, que ya serían las pruebas funcionales que nosotros elaboramos para verificar y generar una matriz que se asemeje a lo que hemos obtenido en la etapa de laboratorio. Aquí tenemos un modelo de formulación. Entonces podemos ver en este modelo de formulación la comparativa entre lo que es la concentración de pigmento en volumen versus el contenido de pigmentos, cargas y resinas. Entonces, ustedes pueden ver aquí, lo estamos discriminando, que a medida que ascendemos o aumenta el PVC, en esa medida aumenta la concentración de agua, la cantidad de agua, disminuye la concentración de dióxido de titanio, disminuye la concentración del caolín y aumenta la concentración del carbonato de calcio, y por último disminuye la concentración de la resina. Entonces, en la medida que nosotros estamos aumentando PVC, lo que estamos haciendo es elaborar un sistema con un acabado bastante poroso, con características de resistencia bastante comprometidas. El dióxido de titanio y el caolín disminuyen de manera similar porque en formulación, sobre todo en formulación de pinturas acuosas, el caolín en medio acuoso actúa de una manera muy eficiente y eficaz como pigmento extendedor de las propiedades cubrientes del dióxido de titanio. A base solventes, entonces tenemos un esmalte para herrería convencional, de secado convencional, y un esmalte horneable. Entonces, ¿cuál es la diferencia de uno con respecto a otro? ¿Qué diferencia podemos nosotros tener con respecto a un esmalte de herrería cuando hacemos referencia a un esmalte de herrería y un esmalte horneable? El mismo término nos da la diferenciación. Un esmalte de herrería es un esmalte convencional de secado al aire que tiene un proceso de secado por un periodo de tiempo determinado, puede ser de días, ¿no? Y su primera fase, como todos los procesos de secado de todos los recubrimientos. Jessica me pregunta, eso lo vamos a responder al final, Jessica. Guárdatela por ahí, ¿ok? Por favor. La pregunta está interesante. Y la concentración del pigmento crítico, la concentración de pigmento en volumen crítico se puede calcular, se puede determinar en forma práctica. Sí, se puede calcular. ¿Okay? El esmalte de herrería, entonces, como decíamos, tiene un proceso de secado donde va pasando por la evaporación de solvente y comienza el mecanismo de oxidación a través de la acción de los sales secantes. El esmalte horneable, como su nombre lo dice, va a pasar por un horno y va a pasar a través y va a estar expuesto a un proceso de altas temperaturas. Y ese proceso de alta temperatura hace que la reticulación de las resinas sea un poco más acelerada
y genere unos acabados de propiedades mecánicas diferentes. Entonces, en este caso, de manera similar, estamos en la etapa de formulación, la preparación del material, la elaboración de las evaluaciones y aplicación en el laboratorio y, digamos, las aplicaciones y pruebas de campo, para compaginar y contrastar lo que hemos alcanzado en el laboratorio. Entonces, adherencia e impacto. Estos son dos características esenciales, porque son propiedades mecánicas. Entonces, el impacto te da el grado de flexibilidad, la resistencia al impacto te da el grado de flexibilidad que puede tener el material bajo ciertas condiciones, y la adherencia te da las características de unión de naturaleza física y química que tiene nuestro acabado o nuestra pintura o nuestro recubrimiento sobre la superficie a la que se pretende cubrir. Tenemos la flexibilidad, bien sea medida por el impactómetro o medida por el mandril cónico. Lo que nos da es la capacidad, ¿sí? Ya va, que alguien levantó la manito por aquí y no puedo irme para allá. No, nadie levantó la mano. Nos puede compartir ese Excel al finalizar. Interesante propuesta. Ya veremos al final cuando estemos en el ciclo de preguntas. Pinholing, que nos da, digamos, este es un equipo con el cual nosotros podemos determinar si existen, digamos, microporos abiertos en la superficie que están en contacto con el metal, microporos abiertos de la película de la pintura que dejan la superficie del metal en contacto con el ambiente. Se utiliza mucho en recubrimientos de muy altos espesores. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la influencia de la temperatura de horneo en un esmalte horneado. Podemos ver que aquí se deduce que en la medida que vamos aumentando en la temperatura de horneo, digamos, el grado de adherencia que presenta el material va disminuyendo. Y esto tiene una explicación básica. Es que en la medida que tú estás aumentando la temperatura del horneo al mismo tiempo, en el periodo, en el rango de tiempo similar, eso lo que va a generar es un acabado de mucho más dureza y más fácilmente cuarteado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo típico de lo que sería la formulación de un esmalte para reja blanco con sus diferentes componentes: alquídicas medias, alquídicas cortas, espesantes, dispersantes, antisedimentantes, el pigmento y los aditivos secantes. Las sales organometálicas, octoalto de calcio, octoalto de circonio y octoalto de cobalto. El butilglicol y el antipiel, que le llamamos metiletilketoxina. Pues en términos general, una fórmula de lo que es un esmalte para un esmalte alquídico convencional. Bien, visto esto, podemos llegar a un resumen de todo lo planteado. No olvidemos que una pintura o un recubrimiento de buena calidad está definida por varios factores que influyen en su rendimiento y su durabilidad. Estos tienen que ver con la adecuada selección de las materias primas, la correcta formulación, siguiendo todos los parámetros y los protocolos establecidos para tal fin, un estricto procedimiento y proceso de fabricación, un confiable control de calidad, un cuidadoso almacenamiento
y la ideal aplicación de la pintura en una superficie previamente preparada en condiciones climáticas óptimas. Entonces, aquí dejamos abierto el ciclo de preguntas. Ya cubrimos el tiempo exacto de 1 hora. Así que si nos tardamos un poquito más, les pido mis excusas o les pido las disculpas porque, bueno, ya estamos sobre la hora. Giovanni García, ¿cuál es la idea de mezclar resina media con resina corta en esmaltes? ¿Para mejorar tiempo de secado? Sí. Y va a depender del tipo de característica de esmaltes, porque tú tienes esmaltes que son de secado rápido donde necesariamente no usas las cortas, las medias. Pero ese es un factor interesante porque eso también te puede coadyuvar en algún momento a tener un balance de costo un poquito más adecuado. ¿Cómo se podría verificar que un negro de humo es de buena calidad? ¿Habrá algún ACTM para poder inspeccionarlo? Gracias. En principio, ¿qué negro de humo y cuál es tu proveedor? Porque el negro de humo, por naturaleza, es un pigmento problemático. Y es un pigmento problemático porque sencillamente entre lote y lote, las tonalidades de color tienden a ser diferentes. Entonces, cuando tú utilizas el negro de humo para hacer algunos grises o para, digamos, matizar algunos colores o para, digamos, ensuciar algunos colores, esas tonalidades de color te afectan. Y eso tiene que ver con el proceso de elaboración o con el proceso de el negro de humo. ¿El negro de humo qué es? El negro de humo es un residual de una destilación que luego se le extrae todo lo que es la parte líquida y queda esa cosa ahí que se puede utilizar en pinturas. Ya va, que van muy rápido, muchachos. Espérense un momentito. Se consigue la misma dispersión con un dispersor de alto cizallamiento. Es adecuado usarlo. Pero, ¿cómo influye? Ajá, ya va, vamos. Se me pasaron muchas preguntas y se me fueron todas. ¿Cómo podría verificar? Ok, ¿cuál es la manera más económica de formular una pintura acrílica base agua resistente a la eflorescencia? ¿Qué aditivos existen para reforzar la resistencia de las pinturas azules acrílicas para aumentar su resistencia a la luz solar? Carlos Ortega tiene el drama de todos los azules en exteriores, ¿no? Ok. Para pinturas resistentes a la fluorescencia, lo más recomendable es utilizar sellador antialcalino. Sellador antialcalino que esté bien balanceado utilizando resinas de naturaleza estireno acrílica. Porque la estireno acrílica es la que, digamos, aporta la parte hidrofóbica del medio que va a impedir que la humedad ascienda por capilaridad a través de la pared y rompa el recubrimiento. ¿Qué aditivos existen para reforzar la resistencia de las pinturas azules acrílicas para aumentar su resistencia a la luz solar? Pero estas acrílicas son acrílicas puras, estireno acrílica o vinil acrílicas. No está definido. Quiero parámetros para rechazar o aprobar un lote. Los parámetros que te indicamos anteriormente son, digamos, los más utilizados. Viscosidad, secamiento, cubrimiento, resistencia a frote húmedo, densidad puede ser también un parámetro, digamos, no un criterio de aceptación y rechazo, pero sí puede ser un parámetro crítico que debes tener en consideración cuando estás evaluando
y controlando la calidad de tu material. En un recubrimiento de base a solvente sin pigmentación, para evitar el amarilleo propio de la resina en el tiempo, ¿qué aditivo sería más conveniente probar? ¿Solamente absorbedores ultravioleta? Sí, correcto, porque si estás utilizando, aquí tienes que tener un elemento claro, Pablo Martínez. Estás trabajando con un barniz, ¿ok? Los barnices, tú puedes hacer barnices de diferente naturaleza, bien sea barnices de naturaleza alquidálica o alquídica, bien sea barnices de naturaleza epoxi, de barnices poliuretano, etcétera, etcétera. El agregado del paquete de aditivos o de filtros ultravioleta te va a dar una resistencia característica en cada uno. Ese balance tiene que ser cargado cuidadosamente, porque el exceso te daña el acabado. Un exceso de aditivos te puede, en lugar de favorecerte, digamos, la protección del mismo, lo que va a hacer es facilitar, digamos, la degradación del recubrimiento. Y los aditivos, en este caso, los más utilizados son los sebacatos, ¿no? Químicamente son sebacatos, se les llama así. Comercialmente, y aquí, bueno, este es el tema de hablar de términos comerciales, están los pinubinos, que son los más comercialmente utilizados, y esos químicamente los llamamos sebacatos. ¿Cómo influye el orden de incorporación de los secantes? El orden de incorporación de los secantes es importante agregarlo de acuerdo a la secuencia de secantes primarios, secantes secundarios y secantes de soporte. Bien sea primero la del cobalto, después viene el circonio y luego el calcio. Se consigue la misma dispersión con un dispersor de alto cizallamiento. Es adecuado usarlo, pero un dispersor de alto cizallamiento es lo que necesitas tú para dispersar el material. ¿A qué te refieres con el término alto cizallamiento? Porque un dispersor de alta velocidad, típicamente, ¿cuáles son las exigencias, digamos, mecánicas que se requieren? Necesitas un motor eléctrico que tenga un rango de potencia, de pH, que sea proporcional a la cantidad de masa que vas a dispersar, ¿no? Entonces, tiene que ser un motor potente de alto HP. Por ejemplo, si vas a hacer 50 galones, un buen motor para 50 galones sería un motor de 5 HP, considerando un HP por cada 10 galones en función de la masa del material que vas a dispersar, ¿no? Entonces, en la medida que vas aumentando la cantidad de masa a dispersar, por supuesto que la potencia del motor tiene que ser mayor. Y las revoluciones de ese motor tienen que oscilar entre 1500 y 1700 a alta velocidad. Porque a 1500, a 1700, en promedio, eso es 1600 revoluciones por minuto. Y eso te genera una velocidad tangencial en el disco de aproximadamente 4500 revoluciones. Y eso es lo que tienes que buscar. Si fabrico una pintura de viscosidad alta tipo pasta para molduras de MDF, ¿cómo puedo mejorar la rheología y evitar el secado rápido cuando está en reposo? Aditivando. Es que yo la inspecciono visualmente en aplicación, pero quisiera ver si habrá algo que me certifique que la inspección sea confiable. Aquí me perdí. ¿Cuál es esta pregunta? ¿De dónde viene? Me perdí. No, ok, tú estás hablando de los parámetros de control de calidad. Sí, ahí tienes que evaluar. Visualmente no es suficiente. Tienes que evaluar parámetros como viscosidad, tienes que evaluar parámetros como secado, que ya son ensayos característicos. La dispersión
tienes que evaluarla y eso se evalúa con un equipo específico para tal fin. ¿Cómo controlar una molienda de un látex y un sintético? ¿Cuál sería la proporción recomendada para la mezcla de muestra y solvente? Y luego controlar el grindómetro. ¿Cómo controlar una molienda de un látex y un sintético? O sea, una base de agua y una base solvente. ¿Cuál sería la proporción recomendada para la mezcla de muestra y solvente y luego controlar el grindómetro? Mira, en general, en base a lo que estás preguntando, en sistemas a base solvente típicamente se trabaja con una relación 5:1, pigmento-resina o sólido-resina. ¿Okay? Entonces, haces esa relación y luego haces ajustes, pequeños ajustes utilizando, digamos, las cantidades de dispersante y de solventes que necesites para que se genere un medio fluido y que ese fluido sea lo suficientemente pastoso y viscoso que genere un flujo laminar. El flujo laminar es lo que te va a generar la interacción entre partícula a partícula y lo que te va a dar la dispersión de la misma. Igual pasa con en látex. En látex tú puedes hacer la relación, pero es con agua. Sin embargo, con agua tienes que hacerlo de manera empírica en función de la proporción de la cantidad de pigmento que estás cargando. En formulación de esmalte mate, ¿qué es más recomendable? ¿Carbonato de calcio o kaolín? Yo no usaría ninguno de los dos. Yo usaría talco o usaría una mica. El kaolín te va a dar problemas en el medio. Por las características, digamos, por las características químicas que tiene el kaolín, que presentan incompatibilidades con los medios esmaltes, digamos, alquílicos. Y el carbonato de calcio tiene una particularidad. Él tiene un comportamiento que es alcalino. Tiene un comportamiento ligeramente alcalino. Cuando él está en medio, cuando él está disperso en un medio ácido, entonces ahí comienza un proceso de sedimentación y de reacción entre los grupos ácidos de la resina con el medio alcalino donde está y se te puede estar degradando la pintura en el envase. Ahora, eso va a depender del tiempo de almacenaje que tú tengas con el material. Resina estireno-acrílica. ¿Existe alguna norma ISO que nos pueda orientar o dar una introducción al mundo del control de calidad de una pintura o recubrimiento? ¿O existe una norma ISO para el control de calidad de cualquier producto terminado en general? Muchas gracias por brindarnos este espacio. Mira, esa norma, vámonos para atrás, con el permiso de ustedes, ¿no? Aquí. Este paquete, nosotros trabajamos más con las normas ASTM que con las normas ISO. Pero cuando tú estás trabajando con las normas ISO, tú puedes ver, digamos, las similitudes que hay de uno con respecto a otro. Típicamente son similares, lo que hacen es cambiar el término ISO, perdón, el término STM por el término ISO. Entonces, tú puedes guiarte básicamente por este recuadro y buscar en este recuadro la información de compatibilidad de normas o equivalencia de normas ISO con respecto a la STM. ¿Existe alguna prueba para determinar la cantidad de dispersante y humectante ideal usado como aditivo? Sí existe una prueba experimental, se hace experimentalmente. Esos son secretos consumados. En el caso de los dispersantes, tú tienes que tomar
la cantidad de pigmento y la cantidad de medio donde vas a dispersar ese pigmento. Entonces comienzas a dispersarlo, comienzas a darle, él va a quedar muy viscoso y comienzas a agregarle gota a gota a cuantificar la cantidad de aditivo que vas agregando. Va a llegar un punto en que la dona se abre. Cuando se abre la dona, el punto anterior es el valor óptimo de dispersante que puedes utilizar en tu forma. Típicamente lo que sucede es que el dispersante también tiene las características de humectabilidad en el medio. Estireno acrílica sobre pintura azul. Aquí está el tema. Si estás pintando con estireno acrílico, sí vas a tener inestabilidad del color, porque las resinas estirenos acrílicas presentan inestabilidad a la radiación solar y tienden a amarillarse. Por lo tanto, tu color azul debe tender a verde. ¿Qué prueba de estabilidad ha aplicado usted a las pinturas, ya sea arquitectónica o base solvente, para determinar si su formulación es la ideal? Hay muchas pruebas, hermano. Está la estabilidad en el envase, que es colocar un envase en el primero que me cumpla con todos los parámetros que estoy evaluando inicialmente. Después meto en un envase eso por un periodo de tiempo en el acelerado en un horno a temperaturas de entre 50 a 60 grados por 10 días aproximadamente. Saco eso y hago la comparativa de lo que fue antes y después. Si hay estabilidad, mi pintura funciona. Luego voy a los ensayos a la intemperie y ver cómo se comporta a la intemperie. Y entonces ahí veo cuál es, digamos, el comportamiento del material en el exteriores y en el interior. Claro, esto es para cuando estás trabajando con sistemas para exteriores, porque cuando sistemas para interiores tienes que ver es el comportamiento adentro, digamos, en el recinto que vas a evaluar. ¿Cómo calcular el PVC crítico o determinarlo en forma práctica para pintura a base solvente? El PVC crítico, bien sea pintura a base solvente o bien sea pintura a base de agua, se hace a través de las relaciones de la absorción de aceite de cada pigmento. Entonces, tú tienes que determinar la absorción de aceite. Una vez que obtienes la absorción de aceite, hacer, digamos, el cálculo respectivo teniendo en cuenta el valor de la absorción de aceite y en función de eso determinas tu parámetro de PVC crítico. El PVC crítico es ese valor en el cual, digamos, los pigmentos y los aglutinantes están perfectamente compactados en el acabado. Exactamente. En la plantilla de formulación del esmalte blanco que mostró, indica un orden de los secantes, primero calcio, circonio y cobalto. ¿Esa plantilla es solo para mostrar los materiales o lo incorpora en ese orden para esa formulación? De ser así, porque, bueno, aquí en este caso se coloca de esa manera, o sea, en términos generales, eso va a depender mucho de lo que sería, digamos, el proceso y tecnología de fabricación de cada fabricante o de cada productor, ¿no? Puedes colocarlo de esa manera. Ese es un ejemplo. En este caso es un ejemplo, pero también puedes colocarlo de la otra forma. Siempre que el circonio esté en el medio. Bárbara, ese es el orden de adiciones, correcto. Exactamente. Ok, por favor, revise la pregunta que hice del butilglicol. ¿Cuál es su función en el esmalte para reja? El butilglicol en el esmalte para reja lo que hace es un solvente de retardado. Lo que hacen es retardar un poco el proceso de secado y con eso el acabado queda más brillante. Hubo bastantes preguntas. A ver qué hay por aquí. Muchachos, si son tan amables y no es mucho el abuso y no es mucho pedir, ustedes podrían encender sus cámaras un minuto, por favor.
aquí colocamos. Gracias por su atención. Bueno, hasta aquí llega nuestra presentación de este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Esta es la puntica del iceberg, como indicamos anteriormente. Esto tiene mucha tela que cortar, hay mucho que discutir en cuanto a esta temática, porque es un mundo muy amplio y nos ayuda a aquellos que están tratando de introducirse en este mundo, bueno, a tener un criterio un poco más amplio. Una foto para el recuerdo. Ok, entonces, okay. Nuestro próximo evento, para aquellos que estén interesados, que les haya interesado la temática, nosotros próximamente vamos a estar dictando en línea un paquete de cursos y vamos a comenzar con el de tecnología química de las pinturas arquitectónicas. Este curso está pautado para desarrollarlo desde el lunes 22 al jueves 25 de septiembre de este año. Luego viene un curso que es de aditivos químicos para pinturas y recubrimientos. Luego tendremos uno de recubrimientos industriales y cerraremos con el curso de epoxis, formulación de recubrimientos de epoxis. Entonces, esas serían nuestras próximas actividades en el futuro cercano. Si tienen alguna pregunta referente a ello, se pueden comunicar a través del chat actualmente, o pueden comunicarse con el equipo de Chenquímica Internacional y ellos le podrían estar pasando la información completa, tanto el flyer como el brochure y toda la información adicional que se requiere para concretar y formalizar cualquier intención que tengan con respecto a ello. De mi parte, bueno, gracias a todos por su participación. Muy interesante el panel de preguntas. Y bueno, muchas de esas preguntas se profundizan en gran medida cuando estamos en el proceso de adiestramiento formal. Ok, se les va a enviar el video, la grabación del curso a sus respectivos correos, para que puedan ustedes observarlo, repasarlo, y en función de eso, bueno, si se sienten motivados, bienvenidos. Nos estamos viendo el 22, Dios mediante. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Ingeniero, buenos días. Pues más que agradecerle, porque cada vez que ingreso a una capacitación suya, pues aprendo algo más y logro tomar más apuntes que al momento de fabricar yo sé que me van a servir de mucho. Muchísimas gracias. Gracias, David. Encantado, hijo. Bienvenido siempre. Y un placer saludarlo nuevamente, ingeniero. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Amén, que así sea. Muy interesante. Hermes, ¿usted tiene algún canal para seguirlo de redes sociales? Te puedo poner mi correo. Te pongo mi correo y ahí puedes
Le pongo el correo para todo. Ahí te lo publiqué en el chat. A tu orden, cualquier inquietud,